Bueno, chicos, continuamos con la respuesta de la pregunta, la devolución de la pregunta 3 del trabajo práctico de Leonel Dosa, en donde habla de amistad profesional o transicional. En realidad lo han respondido muy bien, por lo visto no hay duda sobre eso. Entonces aprovecho para remarcar algunas ideas o planteos que hace Leonel Dosa que me parecen muy interesantes para que reflexionemos. Por empezar, ¿por qué amistad profesional o transicional? No desarrolla mucho esto de lo transicional, pero bueno, él teniendo su escuela winnicottiana, eh, eh, Winnicott tiene dos conceptos fundamentales que los voy a bajar muchísimo para que se entienda la esencia y que simplemente se sepa por qué se aplica en estos conceptos. Habíamos ya en clase, hemos hablado de lo que es la madre suficientemente buena y él lo relaciona con el rol del acompañante, ¿sí? Que el rol del acompañante no es ni abandónico ni todo lo da, ¿sí? Él dice que la madre debe ser suficientemente buena, ¿no es cierto? Ni es aquella que da todo a su hijo, ni aquella que lo deja sin el sostén o la satisfacción de las necesidades básicas del chico. Entonces, el acompañante se puede pensar igual, ¿no? Y con esta cuestión del péndulo, ¿no? No tiene que ser ni hacer todo por el otro, ni hacer nada, ¿no? Entonces ni abandónico, ni acompañante abandónico, en vez de madre abandónica, ni acompañante abandónico, ni eh, acompañante que da todo. Ahora vamos a ver un ejemplo, tal vez que puede servir para este último. Volvemos al tema de lo transicional. ¿Por qué amistad transicional? ¿Sí? Porque en realidad no es una amistad en sí misma, ¿no? El rol del acompañante. Puede tener algunas características, que esto ya lo han entendido bastante bien por las respuestas que han dado, eh, pero se usa una amistad transicional. ¿Qué significa? Lo transicional, ¿sí? Cuando Winnicott habla del objeto transicional, es aquel que permite o es el puente a que el niño se empiece a relacionar con el afuera, ¿no? Y se mete dentro de la díada entre la madre e hijo para que el hijo pueda abrirse a otras cosas. Entonces, este objeto transicional que tiene que ver con la madre, pero habilita a otras relaciones. Bueno, la amistad transicional es lo mismo, ¿sí? No es una amistad en sí misma, pero es transicional porque es un medio por el cual se puede facilitar el vínculo con el afuera, ¿sí? Más allá de su relación endogámica de familiar o en sí mismo, ¿no? Hay una frase que quiero remarcar que es muy interesante que dice: la enfermedad mental consiste en no ser capaz de encontrar a nadie que pueda soportarnos, ¿sí? Eh, es muy interesante, ¿por qué? Porque el acompañante sí soportaría a su acompañado y otra persona, un amigo o un familiar no. Porque el acompañante busca un objetivo terapéutico, ¿sí? Eh, Muchas veces el acompañante recibe proyecciones de parte del acompañado eh, y el acompañante no tiene que tomárselo personal, ¿sí? Recuerden los 4 acuerdos toltecas que hemos hablado y que es importante tenerlos en cuenta para esta situación. No tomárselo personal, ¿sí? El otro proyecta un montón de cosas en nosotros, ¿sí? Porque sabe que lo puede hacer. No significa que uno va a habilitar y permitir cualquier tipo de agresión o maltrato, ¿no? Pero lo que suceda nunca va a estar mal, se puede trabajar, ¿sí? Entonces, si en un acompañamiento, por ejemplo, con un niño, el niño nos pega, ¿no? Y ya el chico ha pegado a otros, a algún familiar, a sus compañeros, y nos pega a nosotros. No es porque tiene algo con nosotros, es su forma de manejarse. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Podemos
enojarnos y no querer estar más con él, que es lo que le sucede con todo su entorno, probablemente, o mostrárselo, decir, mira, esto que me estás haciendo se lo has hecho a fulano, a mengano, ¿y qué está pasando ahora? No quieren jugar con vos, no, vos después decís que te sentís solo, pero mira cómo tratas a los demás. A mí me estás tratando de la misma manera y esto me hace sentir de tal manera. Entonces, también trabajar la empatía desde ahí, ¿no? Y que pueda reflexionar sobre lo que hace. Entonces, no es que nosotros vamos a soportar lo que otros no soportan, sino que nosotros vamos a tomar todo lo que va sucediendo como material terapéutico para poder ir trabajando desde nuestro espacio y desde el espacio de las otras disciplinas. ¿Sí? Por eso es importante el trabajo en equipo, porque trabajar nosotros solos todo esto tiene muy poca fuerza. Y otra cosa importante, que algunos también lo han mencionado en sus respuestas, es que el eje organizador tiene que ver con el encuadre. Y encuadre lo vamos a decir todas las clases, en cada momento que podamos, es lo que nos sostiene, ¿sí? Lo van a leer en algún momento, es ese mástil que sostiene a la bandera, ¿sí? Que no hace que nos perdamos, y que muchas veces en las supervisiones, sobre todo en los casos donde no tienen coordinación, ¿no? que me consultan, muchas veces el problema es que pierden de vista los objetivos. Entonces se empieza a dibujar el rol, uno no sabe para qué va, empieza a hacer cosas que no son del acompañamiento. Y un ejemplo, que creo que está en el libro, que tiene que ver, por ejemplo, esto del eje organizador, ¿no? Y no confundir el tema de la amistad. Es por ejemplo cuando el acompañante paga lo suyo en una salida con su acompañado. Eso no corresponde, no debe ser así. En una amistad sí, uno puede decir, bueno, yo pago lo mío, vos pagas lo tuyo, o mismo uno puede invitar a su amigo. Pero en el acompañamiento terapéutico eso no puede ser. ¿Por qué se desdibuja? Empieza a confundirse. ¿Sí? Uno va a trabajar, entonces no tiene por qué estar gastando en una actividad que es para el otro. Si esto sucediera, se rompe esta asimetría porque se podría pensar, bueno, yo consumo, yo pago, él consume, él paga, pero no estamos eligiendo los dos esa actividad, ¿sí? Yo no lo hago porque yo tengo ganas de ir a tomar un café con el otro, yo lo hago porque estoy trabajando y porque estoy trabajando en un objetivo terapéutico. Entonces, ya de por sí es un interés asimétrico, ¿sí? Entonces, no podemos pagar lo nuestro, ni siquiera lo nuestro. Se confunden los roles. Muchas veces me ha pasado, sobre todo cuando se trata de acompañamientos de chicos jóvenes o que no tienen muchos recursos, que el acompañante le dé pena, ¿no? Me ha pasado, por ejemplo, con un adolescente, decir, pero el padre nunca le deja plata, entonces lo poco que le deja, que lo consuma para él y yo me pago un café, no sé. ¿Qué pasa con eso? Uno está compensando un problema que está en este caso, en el padre. ¿Sí? Si el padre no se está haciendo cargo del gasto que esto implica, que el acompañamiento implica, ¿por qué el acompañante tiene que compensar eso? Es más, lo pone en una situación, y esto ya empezando a hablar de las intervenciones escénicas, que no están en las preguntas, pero me parece importante mencionar ciertos puntos. Supongamos que salen con 200 pesos, ¿no? Y van a tomar una media tarde, ¿sí? El acompañado, ahí tenemos que estar atentos a ver qué es lo que va a hacer, ¿sí? Y no nosotros dar la respuesta, ¿sí? Porque uno puede decir, bueno, yo pago lo mío, no te preocupes, ¿no? Entonces bajamos la ansiedad de los dos. Y no es así.